Esta mesa aborda una materia no apta para cobardes. Digamos que es como mínimo atrevida. Ya saben, cuando está la agencia tributaria por medio. La mesa lleva por nombre Derecho de defensa ante los hechos fiscales con relevancia penal, casos Agapito García, Goldfinger, Xavi Alonso. José Ignacio Monedero, diputado y secretario de la Junta de Gobierno del ICAM. Todo tuyo. Pues muchísimas gracias. Me corresponde como miembro de la Junta de Gobierno hacer una breve introducción a todos los ponentes de esta interesantísima mesa y luego haré un pequeño comentario porque mi obligación es no intervenir en absoluto, pero como me he dedicado a algo en la vida al delito fiscal, contaré alguna anécdota. Están con nosotros Gabriel Casado, que es nuestro presidente de la sección de tributario del ICAM, que es quien en realidad va... Perdona, que no te, me he quitado las gafas y no te había visto. Perdona, Gabriel. Quien en realidad va a moderar todo el acto, que es presidente, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Jesús Urraza Abad, que es socio de Garrigues, doctor en Derecho Penal, diplomado en Económicas y máster en Derecho Cooperativo. Nicolás González Cuéllar, que es licenciado y doctorado en Derecho, cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, autor de numerosas obras, dirige un despacho especializado en Derecho Penal Económico Empresarial y en Derecho Mercantil Litigioso, y además está condecorado pues, con una magnífica distinción, como es la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, que es una gran distinción que otorga, en este caso, el gobierno. Y finalmente, aquí a mi izquierda, a Luis Leis, que es de esta casa, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en la Asesoría Jurídica de Empresas del IE, aunque mi obligación es vender los cursos del ICAM, que quede constancia como miembro de la Junta de Gobierno, socio director de GV Legal Control Abogados y profesor adjunto de University. No voy a decir nada más, solamente contar una pequeña anécdota, como yo soy abogado del Estado excedente. Recuerdo que el delito fiscal inicia, la primera persona que experimenta una condena en España de delito fiscal fue un japonés que le condenó la Audiencia Provincial de Barcelona, creo que en el año 1988. Con eso fue la primera prueba y luego el delito fiscal con la famosa Lola Flores, que en su momento que dio lugar a distintas reformas. Yo pertenezco a esa época. Ya todo el derecho penal que sabía lo dejé allí. Y por eso tenemos aquí a nuestro magnífico moderador. Y ya con esto termino. Y te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos un tiempo muy ajustado. Yo empiezo, no estoy tan obsesionado como Olga, porque Olga lleva toda la tarde, pero yo empiezo a obsesionarme ahora o todo el día, peor, con los 30 minutos que al final nos quedan de los 45 iniciales. Voy a ser, por tanto, muy telegráfico en la presentación. Hay una primera pregunta que dice, hombre, ¿qué sentido tiene que en el 425 aniversario del colegio, pues empecemos o dediquemos una mesa a hablar del derecho de defensa? Pues yo creo que sí que la tiene, porque el derecho de defensa en la materia que vamos a hablar, pues está muy necesitado de defensa, el derecho de defensa, por paradójico que parezca. Y luego además porque está pendiente de alguna vez aparecerá en la ley orgánica que regule el derecho de defensa, 44 años después de la aprobación del texto constitucional. Y luego en mi tierra dirían, esto de los hechos fiscales con relevancia penal, ¿qué es lo que es? Bueno, pues los hechos fiscales con relevancia penal son aquellos hechos operaciones, negocios jurídicos, que además de ser fiscalmente relevantes, porque están contemplados como determinantes de nacimiento de obligaciones tributarias, pues tienen una significación, una doble significación, además de la tributaria, y es que del momento que los hechos fiscales se seleccionan para ser objeto de control por la administración tributaria, adquieren una segunda significación, que es una significación que los convierte en hechos sancionables. Es decir, la estadística y la experiencia demuestra que difícilmente se inicia un procedimiento de control tributario, fundamentalmente un procedimiento de inspección de la agencia tributaria, sin que ese procedimiento no termine y no vaya acompañado de un procedimiento sancionador y de una sanción que acompaña
a la cuota regularizada casi como la sombra al cuerpo. Por tanto, el problema que se plantea aquí es las peculiaridades que presenta el derecho de defensa ante la aparición de estos hechos fiscales con esta doble significación tributaria y penal. Hombre, ¿y qué sentido tiene hablar del derecho de defensa sobre en este tema en concreto? Pues hay una primera razón, entre otras muchas que pudieran apuntarse, y es que en esta materia se dan cita los dos poderes más limitadores o más invasivos del Estado en el ámbito de los derechos y de las garantías constitucionales del individuo, que es el derecho o el poder de gravar, el poder de exigir tributos y el poder de sancionar administrativa o penalmente los incumplimientos tributarios, incumplimientos que no olvidemos termina calificándolos como tales inicialmente y casi siempre de manera definitiva la propia administración tributaria. Y claro, hay muchos problemas que plantea el derecho de defensa. Por ejemplo, la imprevisión o la indeterminación legal del sistema de derechos y garantías procesales que conforman el todavía inexistente estatuto de la persona investigada en el ámbito administrativo, pero también en el ámbito penal, pero también y sobre todo en el ámbito administrativo. No perdamos de vista que la prueba principal, la prueba de cargo principal en los procesos por delito fiscal realmente se gesta antes del proceso, se gesta o bien en el seno de un procedimiento de inspección tributaria o incluso sin procedimiento, como consecuencia de sucesivos requerimientos de información que consiguen recopilar información incriminatoria, y cuando ya se tiene, digamos, armado o suficientemente madura la investigación, pues entonces se inicia un procedimiento sancionador o se remite el expediente a la Fiscalía. Por lo tanto, aquí se advierte una quiebra, por muchos motivos que irán apareciendo en los ya menos minutos que quedan, una quiebra clamorosa, alarmante, y aún así resignadamente aceptada de la quiebra en el proceso penal del principio de igualdad de armas. Es decir, parece como que la singularidad de lo tributario no se mantuviera en el ámbito administrativo, donde los procedimientos de aplicación de los tributos tienen su propio régimen diferente del procedimiento administrativo común, sino que también el propio proceso penal por delito fiscal tuviera singularidades, como por ejemplo la de que la prueba de cargo se gesta fuera del proceso, sin la garantía propia del proceso, y después que esa prueba de cargo se convierte en la prueba definitiva para sustentar una sentencia condenatoria. En algunos de los casos que vamos a analizar, el de Goldfinger en concreto, la Audiencia Provincial de Málaga, que fue la que condenó en primera instancia, transcribió en la sentencia como cuota defraudada, transcribió al céntimo las cantidades cuantificadas por la inspección en los procedimientos de determinación previa. Por tanto, estamos en presencia de un tema que, a pesar de que el derecho de defensa constituye la quintesencia de la función del abogado, pues estamos en presencia de un tema que todavía hoy necesita ser reforzado. Y para ilustrar estos problemas, pues traemos tres casos, el de Agapito García, dos muy conocidos, el primero de ellos porque se hizo un documental que seguramente habréis visto varios de ustedes sobre el caso Agapito García, un documental que dirigió el director Alejo Moreno. El caso de Xavi Alonso, por razones obvias, es conocido, pero en cambio no se conoce tanto, o simplemente no se conoce, el caso Goldfinger, que dio lugar a una sentencia del Tribunal Supremo donde se establecen afirmaciones que son ciertamente preocupantes y a las que después nos referiremos. Como después veremos, o quizá no, hay un hilo conductor entre los tres supuestos. Vamos a dar la palabra a los compañeros de la mesa que van a hablar de cada uno de ellos. En el caso de Agapito García, Nicolás, el de Goldfinger, yo diré algunas palabras más, el de Xavi Alonso, Jesús Urraza, que ejerció la defensa, y después hará unas consideraciones sobre cada uno de ellos Luis Ley, que para eso juega en casa y será el que termine disparando al final. No sé si habrá tiempo para dos rondas o tendremos que condensar en una tanto los hechos relevantes de cada uno de estos procedimientos como las principales disfunciones y algunas propuestas de reforma. Todo eso en un tiempo récord que no necesito explicaros cuál es. Nicolás, cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, tengo que decir en primer lugar que para mí es un honor asistir a un evento de estas características, organizado por mi querido Colegio de Abogados. Una gran satisfacción tener aquí a Nacho Moredero. Agradezco muchísimo a Gabriel Casado
su invitación a participar en el acto y, por supuesto, también un honor estar con mis queridos colegas Jesús y Luis. Sin más prolegómenos, me piden que hable del asunto de Agapito García. El señor Agapito García saltó a la fama, siendo una persona desconocida para el gran público, en el año 2015, gracias a la genial idea del señor Montoro de publicar las listas de morosos. De repente apareció un señor que era el mayor moroso de España, de una cantidad descomunal a Hacienda, y eso era una persona que había sido además víctima de la Administración de Justicia Penal desde el año 94, si no recuerdo mal. El asunto es que este señor, que oriundo de un pueblo de Toledo, pues, un hombre hecho a sí mismo, había montado una empresa de graveras, que en la época de la obra pública boyante, en los años 80, pues había tenido bastantes beneficios y había podido ser vendida en una operación que tuvo lugar en el año 88 y 89 a una multinacional. Operación que la Administración Tributaria en el año 94, cuando estaba a punto de prescribir ya el año 89, consideró simulada y por la cual pues, entendió que se debía haber liquidado una cuota que llegó hasta 24 millones de euros, cuando el beneficio de la operación habían sido 12 millones. Bueno, esos 24 millones de euros se acabaron convirtiendo en una cantidades muchísimo mayores con el paso del tiempo, porque, como todos sabemos, nuestra justicia penal funciona con la rapidez que funciona y el pobre Agapito García pues, tuvo que sufrir una gran espera hasta que logró que se le absolviera por parte de la Audiencia Provincial, cosa que confirmó el Tribunal Supremo. No, se trataba de una operación simulada. Ahí creía el pobre Agapito García que acababan sus problemas, pero no, porque la Hacienda, una vez finalizada la vía penal, continuó por vía administrativa. Y por vía administrativa, no solamente liquidó el impuesto, considerando que existía simulación, sino que también le sancionó. Acudió a los tribunales de lo contencioso, que yo voy pensando que fueron creados en su día y siguen funcionando para proteger los intereses de la Administración, no del ciudadano. Y hete aquí que la Audiencia Nacional, contradiciendo esta impresión que yo siempre he tenido, revocó el acto administrativo. Gran triunfo para el Estado de Derecho, pero recurrió a la sentencia a la Abogacía del Estado. Y la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Audiencia Nacional, diciendo, vamos a ver, que la jurisdicción penal haya entendido que no existe simulación, no quiere decir que en vía administrativa no se pueda considerar lo contrario. Claro, esto es asombroso si se acude a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y también de la Sala de lo Penal, porque, yendo al asunto civil, estamos muy acostumbrados a que se nos diga en casación, cuando discutimos un asunto de nulidad, de contratación por simulación, que eso son cuestiones de hecho, que no vayamos al Supremo a discutir si existe la simulación o no. Entonces, ¿cómo puede ser una cuestión de hecho en la jurisdicción civil? Y, sin embargo, cuando se trata de que la Administración lleve la contraria a los tribunales penales, eso que es claramente una cuestión de hecho se convierta en una cuestión jurídica que permite que se dicte una sentencia contradictoria en el ámbito de lo contencioso a lo que se ha dicho en el ámbito de lo penal. Es verdad que el mito de que unos hechos no pueden existir y dejar de existir para distintos órganos del Estado no es correcto. Puede ser que sí, cuando existan distintas normas de reparto de la carga de la prueba o cuando existan distintas normas sobre presunciones legales, es posible que un hecho que no existe para la jurisdicción penal exista para otras jurisdicciones. Y esto pasa en todos los países del mundo y no hay que alarmarse, y en España también. Si, por ejemplo, un deudor en un contrato de depósito no devuelve la cosa y se le presenta una querella por parte del titular de la cosa por apropiación indebida, tiene el titular de la cosa que probar que se la ha quedado el depositario. Si no lo prueba, si existe una duda, se tiene que absolver. ¿Por qué? Porque funciona el indubio pro reo.
que es la base de las normas de reparto de la carga de la prueba. Es decir, ante la situación de duda se aplica la norma de reparto de la carga de la prueba, que en el proceso penal ya sabemos cuál es, en virtud del derecho a la presunción de inocencia. Se le absuelve al depositario. Pero si en lugar de presentar una querella se presenta una demanda, la regla de reparto de la carga de la prueba es distinta. La devolución, que es un hecho extintivo de la obligación. ¿A quién corresponde? Al demandado. Pues como no pruebe el demandado que ha devuelto, se le condena. Y eso no es escandaloso. Lo que sí es escandaloso es que una cuestión de hecho determinada por la jurisdicción penal, que además, conforme al artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es vinculante para cualquier otro orden jurisdiccional, no lo sea cuando se trata de la agencia tributaria. Esto es una cosa incomprensible. Pero esto, en definitiva, no es más que pues, una punta más de los muchos iceberg que en materia tributaria hacen imposible el tránsito normal del buque del derecho de defensa. ¿Por qué? Y antes lo comentábamos y voy terminando. ¿Por qué? Porque todo el sistema está pensado para que se le dé la razón a Hacienda. Es que no nos encontramos con una persona jurídica de derecho público normal. Si es que ya lo decían los escolásticos, nos encontramos con el Sanctissimus Fiscus. Y el Sanctissimus Fiscus es eterno y ubicuo. No muere, está en todas partes. Y es, decían los escolásticos, como Dios. Entonces, no nos encontramos aquí con una cuestión jurídica, nos encontramos con una cuestión de hecho. Va a triunfar siempre, hagamos lo que hagamos, y nos tenemos que dar cuenta de eso. Podemos quejar, pero no nos van a hacer ni caso. ¿Soluciones? Pues yo creo que son los colegios profesionales los que tienen que adoptar medidas, pero que sean medidas de presión efectivas. Por ejemplo, es intolerable que los juicios en los que se ventilan intereses patrimoniales de las administraciones públicas, y entre ellos los tributarios, acudan como peritos los funcionarios que han llevado el tema, que en el caso además de la Hacienda Pública han cobrado una cantidad por realizar una liquidación al ciudadano o a una empresa. Esto es intolerable. Pero el Tribunal Supremo no ha dado el paso de decir, mire usted, esto afecta a la imparcialidad, esto puede incluso condicionar la independencia judicial. Esto lo decía nuestro añorado Matías Cortés, decía, el peligro para la independencia judicial en España no está en el Poder Ejecutivo como ente, no está en consideraciones políticas, está en los expertos, sobre todo cuando son funcionarios, porque condicionan la decisión de los tribunales. ¿Qué tenemos que hacer los abogados? Y yo creo que los colegios deberían impartir, no instrucciones, pero sí recomendaciones a talos efectos. Por ejemplo, negarnos a interrogar a los peritos funcionarios de Hacienda en los procesos fiscales, por delito fiscal. Decir, mire, señoría, no voy a interrogar, porque es que ya sé que va a dar igual lo que le diga, porque tiene tal visión de túnel este señor, que ni siquiera se va a plantear hipótesis alternativas. Así que hemos convenido, los abogados del Colegio de Madrid, no interrogar a los peritos de Hacienda, porque esto es una prueba injusta. Eso yo creo que podría ser eficaz. ¿Pero por qué? Porque son consideraciones de hecho. ¿Esto es torpedeo de juicios? No. Hombre, lo puedo considerar una sedición jurídica, pero yo creo que salvo que adoptemos medidas de ese tipo, no nos van a hacer ni caso. O sea, este tipo, yo estoy encantado de una charla de esta naturaleza, pero esto es predicar en el desierto. Porque en el fondo, frente al modelo de la independencia judicial anglosajona, que se basa en una élite de juristas que proceden de la abogacía y que se caracterizan por tener un conocimiento especializado, que de hecho como no seas inglés y versado en el common law, no hay Dios que entienda, en el derecho continental no. En el derecho continental los jueces son funcionarios y ven a los abogados como el enemigo. Esto es así. Y sin embargo ven como compañeros, por supuesto a los fiscales, a los abogados del Estado, miran por encima del hombro a los letrados de las comunidades autónomas, eso me he dado cuenta también. Y a los funcionarios de los altos cuerpos del Estado. Es que un inspector de Hacienda es un compañero, que a lo mejor hasta pues dudaba qué tipo de oposición hacer. Esto pasa en todo el derecho continental. Esto no es una característica de España, pero es algo que distingue muy claramente lo que es el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el mundo anglosajón y que se caracteriza por una desconfianza hacia el Poder Ejecutivo de lo que sucede en la Europa continental, en la que lo que se caracteriza el ejercicio de la potestad jurisdiccional es por la reverencia al Poder Ejecutivo. Y con eso hay que acabar. Pero como no es una cuestión jurídica y es una cuestión de hecho, yo propongo medidas de este tipo.
Negarse a interrogar a los peritos que sean funcionarios públicos que hayan intervenido en los hechos. Y muchas otras que se pueden plantear, pero eso dejo yo al criterio de nuestros maestros, miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Nicolás. Yo creo que la moraleja, se pueden sacar dos moralejas, una del caso y otra de la intervención. La moraleja del caso, la paradoja, es que si este asunto de Agapito del año 89, en lugar de haberse retenido en la vía administrativa, se hubiera planteado en sede judicial, penal, y hubiera sido enjuiciado penalmente, pues se había producido un resultado de absoluta exención de responsabilidad. Es decir, que se hizo de peor condición a Agapito García en la fase ante la jurisdicción contenciosa administrativa que ante la propia jurisdicción penal. La moraleja que se desprende de la intervención de Nicolás es que hay que abandonar toda esperanza porque topamos con un muro que es la hacienda pública, que es inasequible. Pero claro, yo me resisto, sin embargo, a eso. La gente joven es que somos así. Yo creo que hay que seguir peleando, y sobre todo que hay que seguir peleando en los colegios de abogados y los que nos dedicamos al ejercicio del derecho de defensa para que este estado de cosas acabe. Será difícil, como hemos estado debatiendo aquí, que nosotros, como sabíamos que el tiempo iba a ser escaso, nos hemos reunido 1 hora y media antes y llevamos ahí debatiendo entre nosotros este asunto. Bueno, el caso de Goldfinger no es un caso mediático, pero es un caso muy, muy peculiar, porque ahí se produjeron una serie de irregularidades administrativas verdaderamente escalofriantes. Telegráficamente los hechos eran los siguientes. Se inicia un procedimiento penal como consecuencia para investigar unos supuestos delitos urbanísticos. El juzgado de instrucción recaba en auxilio judicial a la agencia tributaria para que les ponga a su disposición algunos peritos. Los peritos toman conocimiento de que ahí pudiera haber indicios no ya de delito urbanístico, no solo delito urbanístico, sino también de alguna posible defraudación fiscal. Y por su cuenta y riesgo, sin encomendarse, sin solicitar autorización del juzgado y sin iniciar ningún procedimiento de inspección, esto es lo realmente sorprendente, es decir, que sin que le comunicara a los sospechosos de haber cometido una posible defraudación fiscal la iniciación de un procedimiento normal de inspección tributaria, inician en unos sedicentes expedientes de investigación que se nombraron así después en el juicio oral para estar comprobando de facto a los supuestos, digamos, responsables de esa supuesta defraudación durante 2 años, con una serie interminable de requerimientos de información, etcétera, etcétera, realizando lo que se denunció en sede penal en el juicio como una instrucción penal, una pseudo-instrucción penal en sede administrativa, sin procedimientos, sin reglas y sin ningún tipo de garantía. Muy bien, y cuando ya se tenía, digamos, armada toda la prueba incriminatoria, se consiguió que un juzgado de instrucción recabara a la agencia tributaria funciones de auxilio judicial respecto de posibles delitos fiscales. Y paradójicamente la comunicación de la agencia tributaria al juzgado designando al equipo de peritos llegó después que el propio informe remitido por los peritos sobre la base de las actuaciones que habían venido realizando durante 2 años. Claro, este cúmulo de irregularidades se supone que la jurisdicción penal, como el sistema de garantías propio del proceso penal, pues se lo iba evidentemente a laminar. No fue así. Hubo una sentencia condenatoria, primero en la instancia por la Audiencia Provincial de Málaga, y después la Sala Segunda del Supremo, donde se recurrió en casación, pues vino a decir, o dijo literalmente, que claro, la dificultad de luchar contra el fraude fiscal es tal que es comprensible que la agencia tributaria se dedique a investigar soterradamente, en una fase soterrada de investigación, digamos, de espaldas a todo tipo de garantías y sin conocimiento ni de la jurisdicción penal ni, por supuesto, del propio interesado, hasta que una vez que ya esté suficientemente armada la investigación, entonces ya se inicie un procedimiento sancionador o se remite las actuaciones a la Fiscalía. Bien, pues esa fue el resultado de la sentencia, que por cierto debo decir que se recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, que la inadmitió en una providencia por falta de interés constitucional, y se recurrió también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y como no era un caso, digamos,
de los noticiables, pues también se inadmitió el procedimiento. Aquí se produce justamente el caso contrario del supuesto de Agapito. Agapito se hizo de peor condición en la jurisdicción contenciosa que en la jurisdicción penal. Yo quiero pensar que si este asunto no se hubiera llevado a la jurisdicción penal y se hubiera retenido en vía administrativa, de luego la jurisdicción contenciosa administrativa no le hubiera dado validez a ese tipo de pruebas obtenidas sin procedimientos, sin plazos, sin reglas y sin ningún tipo de garantía. Y queda finalmente el caso de Xabi Alonso, donde creo que es un caso síntesis de los dos anteriores. Esto yo creo que es un caso ejemplar. Yo os tengo que dejar, porque tengo otra obligación colegial, pero te mandato para que por favor recojas todas estas reflexiones, empezando por las de Nicolás, y si podemos hacer algo desde el colegio. Otras jornadas más generosas que estas. Reunirnos con la agencia tributaria. Muy bien. Allí vamos. Bueno, enhorabuena a los ponentes. Muchas gracias. Disculpadme. Hasta luego. Hasta luego, Luis. El caso de Xabi Alonso es un caso paradigmático y alentador, con lo cual algo se puede hacer, Nicolás, de cómo ejerciendo con plenitud y con tesón el derecho de defensa en todas las fases de investigación, empezando por la investigación administrativa, siguiendo con la investigación por el Ministerio Fiscal a través de la diligencia de investigación y después, lógicamente, con la defensa en el juicio penal, pues se puede conseguir que en un peligroso análisis coste-beneficio de la pena de banquillo, pues al final el contribuyente y los asesores se arriesgaran a no prestarse a la consabida conformidad, sino a defender su inocencia con todas armas y bagajes, insisto, en la vía administrativa y después en la vía penal. Nos lo cuenta telegráficamente Jesús Urraza, que llevó la defensa de Xabi Alonso en la primera instancia y en la segunda. Muchísimas gracias. Primero a todos vosotros por estar aquí a estas horas, que tiene su mérito. Hay que agradeceroslo después del día que lleváis. Y también, por supuesto, al colegio por invitarme a esta jornada y a los compañeros de mesa o de coloquio, porque para mí es un privilegio estar aquí sentado con todos vosotros. Efectivamente, yo tuve el honor, y lo digo así porque lo siento así, de tener la oportunidad de defender a Xabi. Sigo teniéndolo porque efectivamente yo soy de Bilbao y seguimos en la pelea, pero el Estado y Hacienda es inasequible al desaliento y sigue sosteniendo determinadas acciones en recurso de casación contra este señor. Pero yo comparto que este es un asunto en el que de alguna manera se ve que merece la pena pelear y discutir por el derecho de defensa, porque aquí estamos en un foro que es un foro colegial de abogados. Somos el emblema de lo que es el derecho de defensa del ciudadano. Yo contaba antes una anécdota. La persona que a mí me formó, la primera enseñanza que me transmitió, me acuerdo que era una persona ya pues muy formada en la profesión, siempre dedicada al derecho penal, y me dijo: mira, Jesús, el día que tú te pongas la toga, dejarás de ser Jesús Urraza y pasas a ser el defensor de los derechos de tu cliente. Y harás por tu cliente cosas que probablemente no harías por ti mismo. Efectivamente, después de 29 años de ejercicio profesional, tengo que confesar que es así. A veces hemos hecho cosas que no habríamos hecho por nosotros mismos. Esto es un poco lo que pasa con el asunto de Xabi Alonso. Voy a ser muy breve resumiendo el supuesto, porque yo creo que es muy conocido. Sabéis que es un supuesto en el que don Xabi Alonso, en el año 2009, cuando todavía jugaba en el Liverpool y por lo tanto era residente no domiciliado en Inglaterra, cede sus derechos, el derecho a explotar su imagen a una sociedad de su propiedad que se encontraba en la isla de Madeira. Se devenga el precio pactado de mercado y, como consecuencia de eso, pues a partir de esa fecha esta sociedad explota esos derechos durante los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. El precio se va pagando a medida que se van devengando los ingresos y, por lo tanto, se produce una operación que sus asesores y el propio don Xabi Alonso piensan que estaba perfectamente amparada por el artículo 92 del impuesto a la renta de las personas físicas y, por lo tanto, que estaba perfectamente dentro de la ley. Hacienda no comparte esta opinión y en un momento determinado abre una inspección, curiosamente por 3 de los ejercicios, que es una cosa que a mí siempre me llama la atención. Yo, si me pongo a pensar mal, pues se me puede ocurrir alguna razón por la que los ejercicios 14 y 15 en un primer momento no fueron objeto de inspección, luego dieron lugar a un segundo procedimiento penal, a ver si hay suerte y otro juzgado ve las cosas de otra manera. Uy, esto se me ha escapado, perdón. Y de hecho la inspección termina derivando las actuaciones a la Fiscalía Económica de Madrid, que incoa las correspondientes diligencias de investigación. Yo tengo que decir
porque si no, no sería justo, que la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid hizo un trabajo de investigación real y absoluto. Creo que de los pocos casos en los que se ha hecho. Estuvo investigando los hechos durante 6 meses y al terminar esos 6 meses, la fiscal que llevaba el asunto emitió un informe recomendando el archivo de las actuaciones porque no veía ningún indicio que le permitiera suponer la existencia de simulación, que es lo que Hacienda defendía, y el coordinador de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid dictó el correspondiente decreto archivando las diligencias de investigación. Para sorpresa de propios extraños, yo lo tengo que contar todo y aquí lo cuento, nos encontramos con que no se sabe muy bien por qué, aunque podemos intuirlo, de pronto llega una orden directa de la Fiscalía General del Estado dirigida a la fiscal que llevaba el asunto y le ordena reabrir las diligencias de investigación y proceder a denunciar los hechos sin que exista un solo informe técnico, ni siquiera de la Fiscalía Técnica, que avalase que ahí pudiera haber un indicio de simulación. Bueno, obviamente, con la orden correspondiente se presenta la denuncia y se incoan las previas correspondientes por el juzgado de instrucción. Quiero subrayar, porque luego tendrá su relevancia, la Fiscalía investiga. La Fiscalía toma declaración a 20 y tantas personas que tienen que ver con los hechos, tanto con la cesión como con las personas que luego adquieren el derecho a utilizar la imagen de don Xabier Alonso de la sociedad que fue cesionaria de los derechos. Investiga y mucho. El juzgado de instrucción recibe las diligencias, bueno, tiene sus más y sus menos para conseguir que le lleguen con esas diligencias de investigación de Fiscalía el decreto este que alguien decidió calificar como trabajos internos a pesar de que estaba firmado por el coordinador de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid. Bueno. Y después de realizar su labor instructora, el juez instructor dicta un auto de sobreseimiento de las actuaciones porque vuelve a entender que no hay simulación. Y el auto son, si no recuerdo mal, del orden de 17 folios. Quiero decir, no es un por aquí pasó María, ¿eh? Dicta un auto como Dios manda. Ese auto se recurre, llega a la audiencia provincial recoge un párrafo que yo no olvidaré, porque creo que en 29 años no he visto un párrafo igual, que decía, si bien es cierto que existen causas de peso, no es literal, pero casi, que pudieran avalar la inexistencia de delito en la conducta del señor Alonso, a la vista de las circunstancias procede reabrir y celebrar la vista oral correspondiente. SIC. Efectivamente, se reabra el procedimiento y llegamos a vista oral. Y la sección 30 de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, después de una vista absolutamente concienzuda, dicta una sentencia absolviendo a don Xabier Alonso y dice 2 cosas. No solo dice que no hay simulación, sino que dice que estamos ante un supuesto de economía de economía de opción, es decir, que está actuando con soporte legal expreso. Otro dato que me parece relevante, porque luego a los apuntes que voy a hacer, creo que voy a volver a esto. Me llama mucho la atención en esa vista oral algo que tiene mucho que ver con el reforzamiento, yo creo que la sobreactuación que estamos reconociendo a Hacienda en los procedimientos penales. Hacienda se permite el lujo, la acusación particular se permite el lujo de acudir a esa vista sin llamar a un solo testigo de los 20 y tantos que declararon en Fiscalía. Solo llevó como prueba el informe pericial de Hacienda, y lo llamo informe pericial, en fin, por llamarlo de alguna manera, porque como ya se ha dicho aquí, eso tiene de pericial lo que yo de Fraile Cartujo, y les aseguro que no tengo nada de fraude Cartujo yo. Llega al Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia en apelación le pide una aclaración a la sentencia de la Audiencia Provincial, sección 30, aclara su sentencia e incrementa su motivación y ya creo que es la 4ª vez, vuelve a absorber a don Xabier Alonso, ya son 4 entidades las que han dicho que aquí no hay delito, y al final esto llega a un recurso de casación que todavía está presentado y pendiente de admisión. El recurso se interpone por la Abogacía del Estado porque se supone que las instancias anteriores han sido todas ellas arbitrarias, irracionales, que por lo tanto se ha producido una simulación que debería ser reconocida por el Tribunal Supremo y para sorpresa de propios extraños, y yo estoy verdaderamente expectante a ver lo que dice la Sala Segunda del Tribunal Supremo, considera que se debe dictar sentencia condenatoria directamente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ahí lo dejo. Ahí está el proceso. Bueno, en paralelo, otro dato curioso. Como les he dicho, la primera denuncia a Fiscalía no se mete más que por los años 10, 11 y 12. Cuando se dicta la primera sentencia absolutoria por la sección 30 de la Audiencia Provincial, casualmente se presenta la segunda denuncia ante los juzgados de instrucción, ante la Fiscalía, por el ejercicio 2013 y después la del 2014. Con lo cual han generado una situación procesal en la que tenemos una sentencia absolutoria que dice que no hay simulación en la cesión
y luego un procedimiento penal en instrucción que está cuestionando si la simulación existe en esa misma cesión, lo cual es una verdadera locura. Esta es la situación procesal que tenemos. En mi opinión, y ya termino, porque sé que andamos mal de tiempo, yo creo que efectivamente esto es una cuestión de hecho, estoy de acuerdo, esto es una cuestión de hecho, pero creo que es una cuestión de hecho que estamos promoviendo entre todos. Y perdonadme que lo diga así, pero estamos promoviendo entre todos. Lo estamos promoviendo a través del legislador, que alguna norma ha dictado hace ya algunos años en las que está empoderando por encima de lo normal o de lo razonable a una parte que no deja de ser una acusación particular. Es decir, si al final a la acusación particular le permitimos, por ejemplo, liquidar prematuramente la deuda que está sometida a un procedimiento penal cuando todavía no está determinado si hay delito o no, yo no sé por qué se le permite a Hacienda, pero no se le permite a la madre de un hijo que han terminado matando en un delito de homicidio. No veo yo por qué esa madre tiene menos derecho a obtener la indemnización antes que Hacienda. No, perdónenme, pero no lo entiendo. Si además estamos admitiendo la traslación al procedimiento penal de unas presunciones tributarias en términos que a veces son tremendos, porque vulneran claramente el principio de presunción de inocencia y de la obligación de la carga de la prueba. Si además estamos reconociendo como peritos a quienes no hacen más que defender su informe particular y probablemente en algunos casos su retribución, pues obviamente tendremos un problema porque estas personas se van a sentir especialmente apoderadas dentro del procedimiento penal. No se van a sentir como acusación particular. Por tanto, algo tenemos que cambiar en la norma en este sentido. Y también por derivación en la valoración que la jurisprudencia hace de todo esto. Creo que llega el momento de que la jurisprudencia empiece a cambiar y empiece a exigir y a colocar a Hacienda en la posición que le toca. Acusación particular, nada más. Segundo, creo que tenemos especial culpa de todo esto los letrados. Y perdonadme que lo diga, yo lo digo en primera mano, en primera persona. Ya basta de las conformidades del da igual. Ya basta del qué más da, si no vas a tener pena de cumplimiento, si total, esto en 2 años los antecedentes están cancelados. Que no da igual. Me dijo mi cliente la primera vez que estuve con él, ¿yo he cometido algún delito? Le dijimos, no. Dijo, pues yo no voy a decir en un documento que yo soy un delincuente. A ver si volvemos al derecho de defensa. No da igual. No da igual. Y nosotros somos los garantes de que esto no pase. Hay que conformar cuando hay un motivo para conformar. Y por último, y ya termino, por favor, tenemos que hacer una labor extraordinaria de reimplantación del concepto de la presunción de inocencia. Hemos sustituido la presunción de inocencia a nivel social por aquel viejo adagio que decía que cuando el río suena, agua lleva. De manera que tú sales de un juicio en el que te absuelven y te dicen, joder, vaya suerte que ha tenido tu cliente. Y dices, hay que joderse, con perdón. ¿Cómo que ha tenido suerte? Le han absuelto porque es inocente. Esto también depende de nosotros. Tenemos que hacer un esfuerzo colosal para reimplantar la presunción de inocencia en la sociedad, porque de eso depende el Estado de Derecho. Y ya con esto no les quito más tiempo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Jesús. Te ponemos la pelota en juego, Luis, para que remates y nos digas tu opinión sobre tu valoración de estos 3 casos y nos hagas, si tienes alguna propuesta desde la perspectiva de derecho comparado, si nos puede arrojar alguna luz en alguna de las cuestiones que hemos abordado. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes. Le voy a dar una alegría a Olga, porque parece que no, pero voy a acabar en 3 minutos. Sí, sí. Yo pensaba que me invitaban por ser anfitrión y ser de la casa, pero yo creo que me han invitado justo para eso, para que sea muy breve y seamos puntuales. Porque yo además soy un gran defensor de eso, de ser puntual. Si en un tuit en 140 caracteres se puede plasmar una idea, nosotros tenemos que ser capaces también de, en 3 minutos, pues hacer unas conclusiones, apuntar unas cosas y soluciones. Yo creo que todos sabemos que no hay soluciones definitivas, que lo que hay es unas pinceladas, que es con lo que vamos. Enlazando con el japonés, yo conocí al juez que condenó al japonés y había dicho que era un japonés que vendía souvenirs y lo que no tenía era ninguna factura de compra. Y entonces las ventas, pues era todo beneficio. Y él sabía que eso era imposible, pero oye, formalmente no tenías eso y fue condenado y de ahí vino Lola Flores y ahora hay 150 personas en la cárcel. Hoy hay 150 personas en la cárcel por delito fiscal. Que no sé si son muchas o pocas, para ellos son muchos. Para la administración tributaria suele defender que son pocas y ahí hay también una discusión de si la unidad de coordinación está para filtrar casos o está para incentivar la persecución de casos dudosos. Yo sí tengo la sensación de que es un procedimiento, son unos supuestos distintos, raros. La administración se queja de que
informa demasiado al contribuyente. Desde un principio dices, oye, pues en casi ningún delito tienes esa obligación de interrelación continua con él que puede llegar a ser condenado. Y los administrados, los contribuyentes, está claro que se quejan de lo contrario, es decir, oye, yo entro en una relación de colaboración que al final puede convertirse en una contraposición brutal y de hecho se convierte. O sea, que yo voy a una inspección pensando que mi obligación es ayudar, colaborar, aportar todo lo que necesiten para acabar bien y luego mira cómo acabamos en algunas ocasiones. En Estados Unidos, el Miranda Warnings es como empiezan la detención de los delincuentes en las películas, que dice, tiene usted derecho a mantenerse en silencio, a no declarar contra sí mismo, lo que diga puede ser utilizado en su contra y lo será, tiene derecho a un abogado. Pues últimamente hay sentencias relacionadas con delito fiscal que dicen, si no te avisan inicialmente de eso, podría ser nulo. Imaginaos vosotros que llegas a la inspección y dices, oiga, que venga aquí el contribuyente y le vamos a decir esto. Pero es que yo además como abogado me dedico más a... Soy abogado, pero me dedico más a tributario que a penal. Y sí que es verdad que a lo mejor yo no aceptaría un apoderamiento que pueda acabar en una cosa penal, ¿sabes? O a lo mejor no me lo daría. Entonces yo inicio una relación administrativa que deriva en un procedimiento con esa trascendencia penal. Entonces, yo desgraciadamente creo que no hay solución o no hay unas referencias que yo conozca en el derecho comparado. La Administración Tributaria Española se queja de que es un delito provisional, porque siempre puedes arreglarlo, entonces no llega ni a consumarse, porque antes, como sabéis, era excusa absolutoria, pero ahora no existe delito y eso podría tener relación con el blanqueo de capitales. Y entonces, para cumplir mi palabra, como son I28, le voy a dar 2 minutos a Gabriel, pero además es simbólico porque cortamos así, pues como cuando te cortan el micrófono que dices es que además no hay solución, hay estas pinceladas, pero no por no haber solución, no debemos tirar la toalla, no debemos tirar la toalla y tenemos que seguir en esta línea porque yo creo que el saber que no hay un sistema perfecto no quiere decir que no intentemos buscar algo mejor, una perfección, que yo creo que es lo que se deduce de aquí. Y dicho esto, había guardado para el final los agradecimientos, que me da ganas de daros un abrazo a cada uno, estando aquí a estas horas discutiendo estos temas tributarios. Lo hacemos simbólicamente, devuelvo la palabra a Gabriel y muchísimas gracias, que es el principio de un debate, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, me queda medio minuto para llegar a la y media. Voy a consumirlo. Yo creo que esta mesa es útil. Las reflexiones que se han puesto encima son importantes y yo extraería 2 conclusiones. Hay que seguir peleando, porque la causa de la causa de estos males que estamos comentando está en una hiperprotección del deber de contribuir y en una conversión, esto puede parecer una reflexión muy teórica, pero tiene mucho más calado del que a primera vista parece, en una conversión del derecho de la contribución al gasto público en un puro derecho de la recaudación, hasta el punto de que el propio derecho penal, la tutela penal del deber de contribuir, se convierte en la tutela penal de la recaudación, porque basta con que tú pagues, que es el objetivo fundamental, es decir, que la agencia recaude para que ya se produzca como un bálsamo de fierabrás que resuelve todos los males y absorbe todo el reproche que merece esa conducta antisocial, antisolidaria, etcétera, que es el tipo penal del 305. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Olga, por tu moderada moderación. Y no te lo vas a creer, digo la verdad, no he mirado el reloj, me ha parecido fascinante. Yo hubiera seguido si no llega a ser que tenéis una cena. Pero gracias, gracias, señores. Muy bien, muchas gracias. Bueno, jornada larga, pero interesante, y mañana más, a partir de las 9 en el auditorio.